La Constitución Política de 1991 fue una de las más ambiciosas conquistas de la democracia en los últimos 25 años. En muchos escenarios se le conoce como la Constitución de los Derechos, por la protección y defensa de los mismos con instrumentos tan eficaces como la tutela, las acciones populares y los mecanismos de participación ciudadana. Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Al cumplirse el primer cuarto de siglo, la Corte Constitucional ha sido el eje de articulación entre los ciudadanos y el Estado para la consolidación y protección de los derechos y la fijación de los límites de las entidades gubernamentales. Así lo consideran quienes han integrado este tribunal desde su creación, el 17 de febrero de 1992. Corte inaugural, febrero de 1992, febrero de 1993. Esta corte tuvo una duración de un año. La integraron los magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Ciro Angarita Barón, Jaime Sanín Greifenstein, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo. La Constitución de 1991 representa un avance singular, no solamente desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos fundamentales, políticos, sociales, económicos, culturales, sino que además señala una estructura claramente democrática, participativa, pluralista. Esta fue la primera sala plena donde se abrieron al debate trascendentales temas que hoy en día no han dejado de ser consultados no solo en Colombia, sino en tribunales constitucionales de otras naciones. El arranque fue con 1000 expedientes de tutela. Se habían presentado entre julio de 1991 y diciembre de 1991 en la Corte Suprema de Justicia 10 tutelas para revisar, para decidir si se revisaban. Y nosotros pues sí, con un procedimiento nuevo, ni siquiera sabíamos si las debíamos, cómo las debíamos de erradicar y demás. Entonces, tengo que decirlo, toda la Corte, al unísono, vinimos un fin de semana, y en un fin de semana hicimos las 1000 primeras fichas para estudiar y para seleccionar esas tutelas. Primera Corte, 1993-2001. Después de consolidarse como una estructura democrática en el Estado social de derecho, la Corte Constitucional fue avanzando en una jurisprudencia que reconoce al ciudadano en una nueva dimensión frente al ejercicio del poder público en Colombia. Básicamente se estableció una tarta de derechos fundamentales que hoy en día los ciudadanos pueden reclamar a través de las acciones de tutela y las acciones populares, porque una de las cosas más significativas de la Constitución del 91 son los mecanismos de participación democrática. Yo creo que el gran cambio es la filosofía ideológica de la Constitución de 1991, la manera como se forjó la Constitución del 91, con ideas muy diversas, muy avanzadas, con una problemática completamente diferente de la del 86. Esta nueva Constitución revela el deseo del pueblo colombiano de fundar una nueva patria. Con el control constitucional por parte de la Corte como ente autónomo, el país comenzó a sentir que los controles a las medidas del gobierno fueron una realidad, como el caso del primer estado de conmoción declarado inexequible por esta corporación. La Corte se atuvo de una manera rigurosa a los datos estadísticos suministrados por el gobierno y esos datos no prueban en modo alguno una intensificación de la violencia en los últimos meses. En una sociedad marcada por las tradiciones y que se asomaba a un nuevo milenio, la Corte profiere una de las sentencias más polémicas al despenalizar el consumo de la dosis personal de estupefacientes. El artículo 28 no puede entenderse sin el artículo 16, porque que el hombre es libre significa ante todo que es autónomo, y que es autónomo significa que él es el que decide qué normas éticas han de regir su conducta. De esta decisión discreparon 4 magistrados, entre los que se encontraba Vladimiro Naranjo Mesa. Una ironía que la sentencia invoque la dignidad humana para defender la decisión, cuando precisamente no hay peor atentado contra la propia dignidad del hombre que dejarlo abandonado y sometido a una condición abyecta como es la situación en que se encuentra el drogadicto. Con esta pluralidad de pensamiento, la Corte enriquece el debate jurídico para adoptar sus decisiones. Segunda Corte, 2001-2009.
Ya en el siglo XXI, la Corte profiere las primeras sentencias estructurales que contribuyen a darle solución a situaciones como el desplazamiento forzado, la atención en salud y la crisis penitenciaria, entre otros. Los colombianos se acostumbraron a no mirar la Constitución como algo inaccesible, sino como algo que está a su alcance para reclamar que mediante la acción de tutela se hagan efectivos los derechos fundamentales. Y realmente esta Constitución lo que ha logrado con la ayuda de la Corte Constitucional es que esos derechos sean efectivos realmente para todos los ciudadanos. Y la prueba está en derechos sociales, sobre todo pienso que el de mayor impacto ha sido el derecho a la salud, y derechos de inclusión social, el derecho a la igualdad, por ejemplo, que ha permitido que grupos tradicionalmente discriminados pues, puedan lograr tener una mayor protección, exigir sus derechos. La Constitución de 1991 configuró en un verdadero acto fundacional un nuevo orden constitucional, cuyo elan político precisamente es el haber colocado a la persona humana con su dignidad radical y sus derechos inherentes e inalienables en el centro del ordenamiento jurídico. Lo fundamental ha sido la protección de los seres humanos como sujetos autónomos igualmente dignos, en contextos donde se protege la diversidad cultural, donde se reconocen las necesidades sociales, donde se valoran los proyectos de vida de individuos y de comunidades. Sí, realmente la Segunda Corte hizo un gran desarrollo de los derechos consagrados en la Constitución, dándoles un valor verdaderamente jurídico y no político, resaltando la aplicación inmediata de sus derechos y su carácter vinculante para todas las autoridades públicas. Se ha protegido a los indígenas, se ha protegido a los grupos afrodescendientes, a las mujeres cabezas de familia, a los grupos que tienen distinta orientación sexual, a los menores y en general a todos los grupos más vulnerables de la sociedad. Tercera Corte, 2009-2017. En su tercer periodo de funcionamiento, la Corte consolida su existencia a través de la jurisprudencia y la protección de los derechos a las minorías, lo que la hace punto de referencia y admiración en escenarios internacionales. Una constitución emblemática en todo el contexto interamericano y también en el contexto mundial. La posibilidad de trabajar a través de la Corte Interamericana, luego en la oportunidad que tuve de ser de presidente de la Corte y viajar por los tribunales europeos, por los tribunales africanos, por las experiencias de los distintos países, siempre la Constitución colombiana y la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, era un elemento de referencia. Hay normas valiosísimas en la Constitución que parecería que todavía están sin estrenar. El artículo 64 de la Constitución en torno a los derechos de la población campesina es algo maravilloso. Tuvo un desarrollo excelente cuando la Corte Constitucional, con base en ese artículo 64, declaró la inexequibilidad de unos artículos de la ley del plan. Éramos un estado anómalo que vivía bajo estado de excepción, bajo estado de sitio, y nos hemos convertido, en virtud de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en un verdadero Estado de Derecho. Con la responsabilidad de encarar los retos legales que demanda el nuevo ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional seguirá cumpliendo su tarea de manera ejemplar. Procurar que todos los ciudadanos de Colombia pudiesen vivir con mínimos de dignidad. Y vivir con mínimos de dignidad implica educación, acceso a agua potable, a una vivienda digna, a poder alimentarse, y creo que ahí todavía hay un déficit grande que tenemos que seguir trabajando para que pueda lograrse esa apuesta ambiciosa. La Constitución es un pacto de convivencia, entonces debe servir de marco jurídico para que logremos la paz entre los colombianos. En segundo lugar,
esta Corte es una Corte de derechos fundamentales y lo que tiene que hacer esta Corte es cumplir a cabalidad con los derechos fundamentales de los colombianos. Y en tercer lugar, esta Corte también tiene que apoyar, con base en la Constitución de 1991, en que haya un desarrollo progresivo de los derechos humanos al mismo tiempo que pueda haber un desarrollo económico en el país. Está buscando ser o tener una sociedad más incluyente. El real reto de la Constitución y de nosotros los intérpretes de la Constitución del 91 es garantizar la eficacia de esos postulados. En estos 5 lustros, la Corte Constitucional ha enfrentado los desafíos planteados por el constituyente en la Carta Política de 1991 y se ha convertido en un instrumento de protección real para el ciudadano.